Hola a todos, yo soy Javier y hoy os traigo el resumen breve de cada uno de los capítulos que componen la obra Las Venas Abiertas de América Latina del autor Eduardo Galeano. Importante clarificar que si os gustaría que hiciera un resumen con todo lujo de detalles sobre esta obra, con cada una de las secciones que componen cada uno de los capítulos de este libro, me lo ponéis en los comentarios y le dais like y le dais mucho amor a este vídeo para que sepa que os ha gustado y no perder el tiempo, como una hora, hora y media de grabación, en hacer un resumen súper largo de una obra que no sé si os va a interesar. En cualquier caso, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal para que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. Galeano describe cómo la búsqueda de una nueva ruta comercial de especias condujo accidentalmente a la primera exploración colonial de América Latina. Si bien no fueron especias lo que encontraron los exploradores españoles, sino metales preciosos que se volvieron aún más valiosos que los codiciados bienes de Asia. Al dedicar el primer capítulo a los esfuerzos europeos por extraer y traer de vuelta a sus países de origen los abundantes metales preciosos de oro y plata que se encuentran en Latinoamérica, Galeano espera mostrar cómo estas valiosas exportaciones se volvieron fundamentales para la violencia y explotación que seguirían. Este primer capítulo establece que el drama de toda América Latina se basa en la violencia histórica hacia las poblaciones más vulnerables de la región. Los indios de América Latina que fueron derrotados por el terror con la llegada de los europeos sufrieron mucho a causa de esta violencia histórica. Galeano dedica varias secciones a discutir la brutalidad de la violencia hacia la población nativa de América Latina para mostrar la profundidad de los daños de la colonización, que incluyen no solo la aniquilación de importantes artefactos culturales, sino también trabajos forzados y asesinatos. Galeano describe no solo las desventajas que los indios enfrentaron por parte de sus colonizadores europeos, sino también cómo los europeos nunca tuvieron la intención de ingresar pacíficamente a América Latina. Al describir casos en los que los jefes indios habían ofrecido joyas de oro y paso a sus tierras a los europeos, Galeano también notó que los europeos siempre respondían con violencia innecesaria. El objetivo de los primeros exploradores europeos era la conquista y no la coexistencia. Si bien las descripciones de la violencia hacia los indígenas son cruciales para el objetivo de Galeano de ilustrar la brutal historia de América Latina, especialmente ante el borrado de estos relatos por parte de la clase dominante. Para él también es importante discutir los esfuerzos de resistencia liderados por los indígenas. Señala el levantamiento liderado por Túpac Amaru como la primera rebelión india. A pesar de su eventual pérdida, las acciones de Túpac inspiraron futuros esfuerzos de resistencia por parte de otros nativos y también mexicanos. Además, si bien los intentos de los europeos de convertir a los indios al catolicismo y al cristianismo marcan otra forma de violencia religiosa, la reinterpretación de la religión por parte de los indios para hablar de la preservación de sus propios valores culturales se convierte en un acto subversivo. Según Galeano, la realización de ritos como Jesucristo en la cruz en Guatemala no es sólo una forma de retratar el relato bíblico, sino de lamentar la violencia colonial ejercida contra los pueblos nativos. Capítulo segundo. Si bien el primer capítulo analiza las primeras empresas coloniales en oro y plata, los europeos pronto descubrieron nuevos recursos que usurpar de América Latina una vez que agotaron el oro y la plata. Estos recursos eran el azúcar y el cacao para producir café. A medida que el foco pasó de los metales preciosos al azúcar y al café, también se produjo una transformación económica mayor, así como un cambio en la forma en que debía operar la mano de obra. Galeano se refiere a este cambio al sistema de latifundio como parte del creciente complejo agroindustrial, donde los comerciales europeos individuales que enviaban exportaciones a Europa ya no manejaban solo azúcar y café, sino que formaban parte de un sistema de comercio más amplio en el mercado mundial.
Además, esto significó que el trabajo también se transformaría, lo que no condujo a mejores condiciones, sino solo a una mayor confusión de las crecientes desigualdades sociales. Por ejemplo, Galeano se refiere a la abolición de la esclavitud en Brasil en 1888, pero la conclusión del trabajo forzoso no impidió que el Estado brasileño siguiera implementando las mismas prácticas de esclavitud cuando vendía personas para trabajar en Minas Gerais por $18 por persona. Las prácticas explotadoras del sistema de latifundio también llevaron a muchos movimientos hacia la reforma agraria. Galeano critica varios intentos fallidos de reforma agraria y ofrece a Cuba como ejemplo de una nación exitosa que se liberó del control extranjero. Para Galeano, el éxito de la reforma agraria se basa en la autonomía económica, así como en la distribución de la propiedad de la tierra y los recursos a la gente, especialmente a los menos privilegiados. Galeano también sostiene que el estatuto del peón del líder argentino Juan Domingo Perón, que proponía un salario mínimo para el trabajador rural, fue un fracaso porque no reconoció los problemas estructurales que llevaron a tales desigualdades en los salarios del trabajador rural. El plan colocaba la carga de los problemas de los trabajadores sobre las necesidades limitadas del propio trabajador rural en lugar de reconocer que las invasiones extranjeras manipulaban el ritmo de desarrollo agrícola que afectaba los medios de producción de los trabajadores. Por el contrario, Cuba es un ejemplo exitoso de reforma agraria porque entendió que el cambio estructural debía ocurrir gradualmente. El Estado socialista reconoció que no podía abandonar por completo sus exportaciones de azúcar y café, pero el desarrollo de monocultivo de estas exportaciones había dejado sus tierras agotadas. El enfoque de Cuba fue seguir produciendo estas codiciadas exportaciones, pero comerciar con países socialistas en el caso de que Estados Unidos y los países europeos decidieran imponer bloques comerciales para presionar a Cuba a bajar los precios de sus productos. Para Galeano, el resultado de este compromiso con la reforma agraria, no solo cosméticamente, sino a través de la reestructuración económica de una nación, es que el país es de todos, todos son consumidores y no solamente unos pocos. Capítulo 3. En el tercer y último capítulo de la parte primera de la obra, Galeano describe el desplazamiento de las inversiones extranjeras en América Latina de Europa a Estados Unidos. Si bien la colonización española alguna vez dominó América Latina, Estados Unidos finalmente tomó el control gracias a su interés en los recursos minerales de la región para impulsar la fabricación de tecnología militar y de defensa. La fabricación de petróleo se convirtió en el oro negro de América Latina en referencia a una nueva etapa de la colonización moderna que estaba teniendo lugar. Mientras que el oro alguna vez fue la fuerza impulsora de la colonización española, el petróleo se ha convertido en la nueva fuente de interés extranjero que requiere tanto control sobre la producción como el oro. En contraste con España, el ascenso de Estados Unidos al poder en América Latina se vuelve cada vez más prominente no solo por su proximidad a la región, sino también por las políticas protagonistas de la nación. Estados Unidos protege sus productos nacionales de la competencia extranjera gravando las importaciones. Sin embargo, impide que los otros países latinoamericanos ejerzan estas mismas prácticas para su propia economía. En el caso del suministro de hierro de Brasil, el pacto militar de Estados Unidos con el país en 1952 tenía como objetivo arrebatar el control sobre sus exportaciones de hierro para que los países socialistas no se beneficiaran de adquirirlas para su propio ejército y defensa. Al romper este acuerdo y vender a los países socialistas a un precio más alto que el que se había emitido a los Estados Unidos, Brasil incitó la ira de los Estados Unidos de tal manera que la nación más poderosa alentó un cambio de gobierno en Brasil que sería más receptivo a las relaciones económicas de los Estados Unidos. Este autor, Galeano, ofrece este contraste entre las prácticas económicas de Estados Unidos y los países latinoamericanos para mostrar la hipocresía de los valores estadounidenses y los intentos deliberados de gestionar el comercio a su favor, mientras que América Latina no tiene más remedio que seguirlo. Estados Unidos arrebata el control de la economía latinoamericana a través de la evolución del capitalismo que involucra corporaciones multinacionales.
La mordaz descripción que hace Galeano de las corporaciones multinacionales como un cartel no oculta su desprecio por la forma en que operan estas empresas privadas. Mientras que el capitalismo temprano operaba únicamente con empresas privadas, el Estado se ha involucrado mediante el desarrollo de corporaciones multinacionales que dependen de su connivencia para afianzarse en diferentes áreas de un país. Capítulo cuarto. El poder de la intervención extranjera en el desarrollo político y económico de América Latina no solo crea tensión entre las fuerzas estadounidenses y europeas y los latinoamericanos, sino que también promueve la opresión entre los latinoamericanos. Esta forma de subimperialismo que describe Galeano consiste en que los países latinoamericanos más grandes y más ricos subyugan a los más pequeños. Tal fue el caso de la Triple Alianza formada entre Argentina, Brasil y Uruguay para ir a la guerra con Paraguay en 1864. Antes de la guerra, Paraguay mantenía una tranquila autonomía en sus tratos políticos y económicos. Siguiendo el patrón marcado por Estados Unidos y Europa, la Triple Alianza vio una oportunidad para sacar a Paraguay de su útero de aislamiento y tomar los recursos del país para su propio beneficio. Utilizaron los mismos medios de usurpación y control que sus predecesores estadounidenses y europeos habían aplicado en su propio país. Galeano hace referencia a este ejemplo de subimperialismo para demostrar cuán omnipresentes son las fuerzas estadounidenses y europeas en América Latina, que, sin un estímulo directo, los países latinoamericanos más ricos se aprovechan por la fuerza de sus vecinos solo para seguir siendo competitivos en la economía mundial. Este capítulo también explora en mayor profundidad los ideales estadounidenses que han convertido el país en una fuerza tan poderosa en el capitalismo. Galeano hace referencia a los orígenes de los ideales fundacionales de Estados Unidos que se basan en ideas contrastantes del capitalismo temprano. La diferencia crucial entre las opiniones de Alexander Hamilton y el vizconde de Cairú sobre cómo debería proceder Estados Unidos en materia de gobernanza y negocios es su diferente perspectiva sobre la participación del Estado en las empresas privadas. La referencia de Galeano a los dos enfoques diferentes sugieren que a pesar de la primacía de las corporaciones privadas en los asuntos estadounidenses, el Estado siempre logra desempeñar un papel. En este sentido, la noción de mano invisible derivada de la filosofía del libre mercado de Adam Smith recibe una actualización por parte de Estados Unidos a través de la creciente presencia de corporaciones multinacionales provenientes del país y el nivel de intervención estatal involucrada en el proceso. El futuro político y económico de sus socios comerciales menos poderosos, entre los que se incluyen muchos de los países latinoamericanos. Capítulo quinto. Galeano se refiere al ascenso del poder estadounidense sobre América Latina como una forma de imperialismo de nuevo modelo, en contraste con el temprano colonialismo europeo de América Latina que requirió el asentamiento y la ocupación europea de la región para ganar control sobre la producción de sus exportaciones. Estados Unidos maneja las relaciones comerciales y la producción desde lejos. Este modelo también es compatible con las actividades corporativas multinacionales que pueden manejar sus empresas privadas en América Latina sin que el Estado necesite presidir el territorio para controlarlo. La valoración que hace Estados Unidos de la colaboración entre empresas privadas y empresas estatales ejerce una libertad económica que la nación niega a otros países latinoamericanos. Estados Unidos obliga a los países latinoamericanos a desnacionalizar sus productos para exportarlos para que el Estado no pueda distribuir los productos para su propio pueblo. Más bien, los productos estadounidenses deben prevalecer. Galeano ofrece el ejemplo de cómo las corporaciones automotrices estadounidenses se han apoderado de empresas de propiedad brasileña en Brasil, una medida que el país no puede impugnar debido al desequilibrio de poder en la relación económica. La descripción que hace Galeano de esta relación como algo parecido a un proxeneta y una prostituta ilustra la explotación de las exportaciones brasileñas por parte de Estados Unidos para beneficio de esta última.
Así como un proxeneta hace que una prostituta cumpla órdenes, Brasil también cede ante las preocupaciones económicas de Estados Unidos, incluso si eso significa desplazar las propias empresas del país en la misma industria. Este capítulo también describe el ascenso del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, que introdujeron en el mundo un sistema global de banca, préstamos y deuda que creó mayores disparidades de riqueza entre los países más ricos y los más pobres. Galeano es ampliamente crítico con estas instituciones de préstamo de dinero, ya que su noción de ayuda proporciona solo soluciones temporales al problema estructural del capitalismo. Predice la creciente brecha comercial que seguirá devastando a los países latinoamericanos, donde las necesidades de importación no corresponden con el retorno de las exportaciones. Estados Unidos aumenta su consumo con el tiempo, lo que significa que las exportaciones de bienes latinoamericanos también aumentarán. Sin embargo, para aumentar la demanda de productos estadounidenses, la nación tendrá que invadir por la fuerza los mercados latinoamericanos, obligando a las personas más pobres de la región a hundirse aún más en la pobreza mientras se esfuerzan por ponerse al día con estas demandas económicas. Galeano sostiene que aquí es donde intervienen los usureros internacionales, o el FMI, para ofrecer préstamos a países que sufren y buscan aliviar la pobreza y el desempleo, problemas causados por los mismos países que ofrecen préstamos. 7 años después de la publicación original de Las Venas Abiertas de América Latina, Galeano lanzó una nueva edición con una tercera parte incluida en el libro. Si las dos primeras partes de su libro describen acontecimientos históricos y su análisis político, la tercera parte del libro pretende poner a prueba su análisis a través de la relación de los acontecimientos actuales que se han desarrollado desde su último escrito. Galeano evalúa que el descontento político está creciendo en América Latina justo cuando la intervención estadounidense se ve cada vez más empantanada con el surgimiento de dictaduras. Si bien la huelga de los mineros en Bolivia es un ejemplo de victoria, Galeano también ofrece un escalofriante retrato realista del dictador de Chile, Augusto Pinochet, cuyo ascenso al poder fue financiado por Estados Unidos. Para Galeano, las dictaduras impuestas por Estados Unidos benefician a la economía de la nación más rica. Esto es irónico, dada la plataforma de valores democráticos de Estados Unidos. Sin embargo, las dictaduras proporcionan un nivel de control estatal que es más beneficioso para la capacidad de Estados Unidos de dictar los precios de exportación e importación. Como el terrorismo de Estado tiene como objetivo paralizar a la población con miedo, las dictaduras utilizan este miedo como arma para ahuyentar la disidencia política. Sin embargo, Galeano sigue firme en su esperanza de una revolución social en esta parte final del libro. Al abrir este libro escribiendo sobre la responsabilidad del escritor de hablar de la realidad de las personas marginadas en contra de la narrativa dominante, regresa a esta noción de escritura como poder. En su afirmación de que la memoria es subversiva, recuerda al lector la importancia de escribir una historia que la clase dominante intenta borrar. Al recordar el pasado, los pueblos latinoamericanos pueden obtener herramientas para comprender sus condiciones presentes y generar posibilidades para un futuro más equitativo.